No hay falla. Bien, entonces empezamos. Vamos a hablar un poquito acerca de un tema. Este tema es, bueno, lo vamos a ir anotando de una vez. ¿De acuerdo? A ver, raíces enésimas de la unidad. Esto es un tema bastante interesante, trae varias cosas. Vamos a comentar un poquito de aquí y un poquito de allá. Entonces, en esto de raíces enésimas de la unidad, pues empezar, creo que ustedes ya vieron un resultado muy importante, que es el teorema de De Moivre. Saúl me había comentado que estaban viendo esta situación. Esto es en números complejos. Si un número complejo z está escrito con un módulo, con un tamaño, ¿no? Y un ángulo, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que van llegando, un tamaño y un ángulo, ¿cómo es el número complejo elevado a la enésima potencia? Esto no es difícil, ¿verdad? ¿Sí estamos bien con esto o no? Bueno, no nos he enseñado la representación exponencial, solo la polar. Entonces, digamos, R. ¿Va que va? Va, muchas gracias por la observación. Es análogo, ¿de acuerdo? Esta representación exponencial y esta representación polar son análogas. Si trabajan bien esto también lo van a trabajar bastante bien. No pasa gran cosa. Es más, de hecho vamos a trabajarlas al mismo tiempo, ¿va? A la par. Sí. Entonces, muéstrales cómo es que se involucra el número E. Eso que está encerrado en esta cajita es una manera de pasar de la manera polar a la manera exponencial, de la manera exponencial a la manera polar, para un número complejo de tamaño 1, ¿de acuerdo? Para un número complejo de tamaño 1, ahorita vamos a entender un poquito más por qué es esto del E a la I teta de tamaño 1, pero bueno, básicamente todos los números complejos que estén escritos de esta manera, E a la I teta, este de aquí es el ángulo, ¿vale? Este de aquí es el ángulo, y esto es básicamente coseno del ángulo más I veces el seno del ángulo. No hay mayor situación. Visto en un plano cartesiano, pues esto de aquí es la siguiente historia. Aplicar la función exponencial, esta exponencial compleja, que ahorita hablaremos un poquito más de ella. Aplicar la función exponencial compleja a un número de esta manera, I veces un número real, un ángulo, ¿de acuerdo? Medido en radianes, es simplemente dar una vuelta sobre el círculo unitario con este ángulo de aquí, ¿vale? Entonces, este ángulo de aquí. Y de ahí es de donde sale precisamente esta situación del coseno del ángulo más I veces el seno del ángulo. Si esto es este ángulo de aquí y este de aquí es este puntito, es este número complejo, pues ya nada más hacemos una pequeña proyección aquí sobre el eje X, aquí sobre el eje Y también, y bueno, pues la parte real es esta de aquí, que si este es el círculo unitario y este radio es de tamaño 1, esto de aquí es coseno del ángulo, ¿de acuerdo? Está sencillo. Y esto de aquí precisamente es el seno del ángulo también, ¿no? Aplicando un poquito de trigonometría fácil. Insistimos, la hipotenusa es de 1. ¿Por qué se pone esto? Pues porque la parte real se pone como parte real y este de aquí, este es un número real también, aplicado el seno real, aplicado a un número real, es un número real, se multiplica por I, porque es en el eje imaginario. Recuerden que en el plano complejo siempre tenemos los dos ejes, ¿no? El eje real, el eje imaginario. ¿Sí vamos bien? Y esta situación de De Moivre, pues no es muy difícil. En realidad, elevar un número a la n veces, a la n potencia, es multiplicar el número consigo mismo una y otra vez.
Geométricamente la multiplicación compleja, en el plano complejo, cuando tú quieres multiplicar dos números complejos, este y este, es los tamaños se multiplican. Los ángulos, ¿qué pasa con ellos? Se suman los ángulos. La multiplicación compleja es esa. Los tamaños, el valor absoluto del número complejo se multiplican entre sí, los ángulos se suman. Siempre va así. Y entonces esto es el valor real, el valor real del tamaño, ¿de acuerdo? El tamaño se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica n veces. Los ángulos se suman y se suman y se suman y se suman y se suman n veces. ¿Sí está bien? De esta manera queda. En la forma compleja. De hecho, precisamente por ello es que se adopta esta situación. Esto del e a la i teta queda bastante bien. Visto de la siguiente manera, e a la i teta también a la n, ¿de acuerdo? Y esto de e a la i teta también a la n es r a la n, e a la i teta por e a la i teta por e a la i teta por e, etcétera, etcétera, n veces. ¿Sí está bien? Ahora, a lo mejor no conozcan la exponencial compleja, bueno, yo creo que no la conocen todavía, ya la iremos conociendo, ya la iremos trabajando. Sin embargo, la exponencial real yo creo que sí la conocen. Y aquí, si esto, imaginen que esto es la exponencial real. ¿Qué se hace para juntar todo en uno solo? Sumamos los exponentes, ¿no? Y teta más y teta más y teta más y teta. ¿Cómo es que se eleva un número a un número imaginario? Muy buena pregunta, vamos para allá. Pero entonces, esto sería si la exponencial fuese la real, ¿verdad? Vale. Lástima porque aquí la exponencial es la compleja. Sin embargo, se tiene que construir una función que se llama exponencial compleja, y en esta exponencial compleja, esto de que e a la esto, por e a la esto otro, por e a la esto otro, sea e a la suma de todas esas cosas, es una de las propiedades que se piden, ¿de acuerdo? Y se piden otras propiedades. Pero esa es una de las propiedades que se piden precisamente para que la exponencial compleja funcione también como la exponencial real y más cosas, ¿de acuerdo? Ahora, esta exponencial compleja, bueno, van a pasar aquí varias cosas interesantes. La construcción no la vamos a hacer como tal, es bastante larga, es bastante extensa, pero sí vamos a tener que comentar algunas cuantas cosas y esto va a ser bastante interesante. Antes de ello, fíjense en la exponencial compleja. A ver, esto de aquí, en la forma polar, ¿cómo es? Bueno, pues esto es sencillo, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Y esto cuánto vale? Recordando que estas son el coseno y el seno reales. También existen seno y coseno complejos, no los vamos a mencionar el día de hoy, para nada. Pero bueno, esto es el coseno real y este es el seno real. Menos 1. ¿Y esto? Vientos. Queda simple y sencillamente esto de aquí. ¿Quién sabe cómo quién de ustedes sabe cómo se llama esto? Muy bien. Asocia la exponencial, asocia la unidad imaginaria, asocia el número pi y asocia el número menos 1. Bueno, si lo pasas para acá, asocia el 1 y asocia el 0 también. Es una identidad muy interesante. ¿De acuerdo?
Ahora, para la construcción de la exponencial compleja, otra de las cosas que se va a pedir es la siguiente. Por ejemplo, supongamos que ahora queremos calcular e a la i pi más 2pi. Si esta fuese la exponencial compleja y quisiéramos que funcionara, que tuviera las propiedades compartidas de la exponencial real, tendría que pasar esto de acá. ¿Vale? Por e a la 2pi. Tendría que pasar eso, ¿no? Esto de que la exponencial manda las sumas en productos. Esto acabamos de decir, ¿cuánto es? Menos 1. ¿Y esto de acá cuánto es? E a la 2pi. Coseno de 2pi más i veces seno de 2pi. ¿Y cuánto vale el coseno en 2pi? 1. ¿Sí está bien? ¿Y el seno en 2pi? Entonces sería 1. Entonces, ¿a qué estaríamos llegando? A que la exponencial evaluada en este número da menos 1. Otra vez, ¿no? La exponencial evaluada en i por pi da menos 1. Y la exponencial evaluada en i por pi más 2 veces pi da menos 1. Si nosotros queremos evaluar la exponencial en i a la pi más 4 veces pi, o más 6 veces pi, o más 10 veces pi, también va a dar menos 1. Y en realidad esto es algo general. La exponencial evaluada en un ángulo, el que ustedes gusten, más 2pi, o más 4pi, o más 20pi, o más 20.000 pi. Eso solo pasa cuando el número de pi es par. Sí, el número que multiplica aquí a pi es par. ¿Y cuando es impar? Menos, porque e a la i pi es un menos también. Un menos y un menos, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es lo siguiente, les voy a presentar algo. Esta que les presento aquí es una función, esta a lo mejor no están acostumbrados y acostumbradas, es una función de variable compleja, y esta es la exponencial de hecho. ¿Por qué se ve así la coloración de la exponencial? Precisamente por esto. Esto de aquí me faltó, no es más 2pi, es más 2pi. ¿Sale? Esto de aquí quiere decir lo siguiente, por ejemplo, concéntrense en las franjas amarillas. ¿Qué pasa con las franjas amarillas? ¿Cuánto va a valer la exponencial aquí? Algo. Y si le subes 2pi, si de aquí para acá tenemos otro 2pi, esta distancia de aquí, que sea 2pi, en el eje imaginario, por eso faltaba el i, en el eje imaginario, el valor de la exponencial aquí será el mismo que el de la exponencial acá. Y si vuelves a subir otro 2pi, el valor de la exponencial aquí será el mismo que el de la exponencial acá. Y si vuelves a subir otro 2pi, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí más o menos? Esto en realidad se ve así. Como un cilindro. Esto se ve como un cilindro que va subiendo y vuelves a ver lo mismo después de subir ¿cuánto? Ok. Y otra vez, y otra vez, y lo puedes bajar y ves lo mismo. ¿Sale? Ahora, tal vez ustedes ya conozcan que a la exponencial de variable real, vista como función de variable real, le corresponda una inversa. Alguna cosa que se le llama inversa, y como que ¿qué nombre recibe esa función inversa de la exponencial? La logaritmo. Muy bien, de variable real, ¿verdad? De variable compleja también va a suceder. La exponencial compleja también tiene una función inversa. Ahora aquí, ¿quién es el logaritmo? Si quieren aquí en complejos. Bueno, si ya sabemos que la exponencial manda al i pi al menos 1, ¿qué pasaría con el logaritmo natural evaluado en el menos 1? ¿Quién sería? Es lo inverso, ¿no? Vale. ¿Y a poco no la exponencial también manda al i pi más 2pi al menos 1? Y aquí también, ¿quién sería según esto el logaritmo natural de menos 1? Sería esto de acá. ¿Sí está bien?
Entonces aquí también sería IPi más 2pi. Pero acá también sería esto de acá, IPi más 20 veces pi, y habría un montonal. Entonces aquí se presenta un pequeño problema. Si se dan cuenta, esta función, ¿a cuál de todos decidir a dónde va a ir? Porque en las funciones de variable real es, si tú le das un número, perfectamente bien sale un número y sale un único número. Acá, si tú le das de comer a esta función logaritmo complejo, logaritmo natural de variable compleja, un número, salen un montonal de imágenes, ¿de acuerdo? Salen un montonal. A este tipo de cosas se les llama, y es algo que se estudia bastante, funciones multivaluadas o multifunciones. ¿Por qué? Precisamente por esta situación. Porque así como la exponencial, varios números, todos van a ir a dar al mismo, la logaritmo de este número van a dar a varios. De hecho, ¿cuántos son esos varios? Díganme cuántos son esos varios. ¿Cuántos? Cuéntenlos. Infinitos. 2pi, más 4pi, más 6pi, etcétera, etcétera. ¿Sí está bien? Se dice entonces en este sentido que la función logaritmo natural complejo es una función multivaluada con infinitas imágenes, ¿de acuerdo? Hay un montonal. No son un montonal, 1.000.000 o 10.000 millones. Son infinitos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Sí. Bueno. Hay más funciones complejas. También se puede hacer una versión del seno complejo, también se puede hacer una versión del coseno complejo, de la tangente, la cotangente, arco, seno. Hay varias cosas, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos en una de estas funciones que es muy interesante, que es el tema del día de hoy, la raíz, la función raíz. Y va a pasar aquí algo análogo a esta historia. Si le damos de comer a la función raíz, raíz cúbica, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz quinta, raíz algo, un número, va a haber un montonal de soluciones. No va a ser como la logaritmo natural que tienen infinitas soluciones, ¿de acuerdo? Infinitas no, pero sí van a ser un montonal y ahorita van a ver por qué. Y bueno, también comentar un poquito de un resultado muy importante. Este tipo de funciones que se estudian en variable compleja, pues precisamente por esta sutileza de que son multifunciones, de que tienen multivalores, tienen todo un campo de estudio, ¿no? Las funciones de variable compleja, de complejos a complejos, tienen un campo de estudio y hay un montonal de resultados al respecto, que bueno, pues los van a ir probando conforme vayan adquiriendo bastante herramienta. Todavía no la tienen porque apenas van iniciando, no porque sea una herramienta difícil, no lo es en realidad, pero bueno, vamos paso a paso. Ahora sí, vamos a definir una función de variable compleja. ¿Ok? Esta función se va a llamar la función raíz cuadrada. A cada número complejo le va a asignar su raíz cuadrada. Fíjense, el teorema este de De Moivre como que era potencia. Ahora vamos al revés, ahora vamos con raíz, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaba en la potencia con el tamaño? ¿Se acuerdan? Se multiplicaba. ¿Y qué pasaba con el ángulo? Se sumaba. Si el tamaño se multiplica y el ángulo se suma, entonces en la potencia, entonces fíjense, sea z escrito de esta manera, que tenga un tamaño r y que tenga, vamos a ponerlo así, ¿les parece? Ok, ¿quién sería la raíz? Bueno, si quieren cuadrada, si quieren una decenésima, ¿por qué no? ¿Qué habría que hacer con este número real? Es un número real. Y al momento de dividirlo, y dividirlo, y dividirlo, y dividirlo, y dividirlo,
Se lo voy a poner así, porque esto va a ser muy importante. ¿Sí está bien? Una y otra y otra y otra y otra, ¿no? ¿Y qué habría que hacer con el ángulo? Como restarlo, y restar, y restar, y restar. Entonces, como se van restando y restando y restando, si aquí se divide y se divide y se divide y se divide, y esto es acá raíz, si acá se resta y se resta y se resta y se resta, ¿qué pasa con el ángulo? ¿Sí o no? Pues ya hubo un pequeño strike por ahí. Ahorita vamos a ver por qué. Y ese strike es el que va a cambiar todo. ¿Qué se imaginan que es el strike? A ver. Este strike es interesante. Si no lo ven a la primera, no se preocupen. No es tampoco tan sencillo. Es una pequeña sutileza que lo mueve todo. Fíjense, esta función de aquí, esta raíz enésima, es una función, ¿qué? ¿Real o compleja? Va. Esta raíz enésima real. Bueno, pues entonces resulta lo siguiente. En las funciones de raíz enésima que va de reales a reales, si tú le das un valor y dices, yo quiero que me saques la raíz enésima, solamente hay un valor, 1 y ya, no hay más. Acá en este caso, en las funciones de variable compleja, pasa como en el logaritmo, hay varios, hay un montonal. De hecho, este montonal se va a poder contar y se va a poder contar con un resultado muy importante. Este resultado es tan importante que tiene cierto nombre. Este resultado, de hecho, es un resultado de funciones de variable compleja, en donde las funciones que intervienen son las funciones potencias y raíces, y las funciones polinomios. Y este resultado dice lo siguiente. Todo polinomio de grado n con coeficientes en complejos tiene exactamente, esta es la parte importante, n raíces complejas. ¿Saben de casualidad si recibe algún nombre esto? ¿Les suena algo? ¿Ya lo habían oído mencionar antes? Bueno, les presentamos un resultadote. Se llama teorema fundamental del álgebra. Hay una pequeña sutileza ahí que se llama multiplicidades, que es contar una raíz una y otra vez. Eso ahorita no hay problema de que no se toque, ¿de acuerdo? Y esto es por lo siguiente. A ver, por ejemplo, vamos a empezar con una ecuación en reales. ¿Cuántas soluciones tiene esta ecuación en los reales? 2. ¿Quién y quién? 1 y menos 1. Muy bien. Esta de acá en reales igual. ¿Cuántas soluciones tiene? ¿Y quiénes son? En los reales. Más 1. ¿Quién más? Nada más. ¿Sí estamos bien? Vale. Esta de acá, en los reales, ¿cuántas soluciones tiene? 2. ¿Quiénes son esas 2? 1 y menos 1. Una solución, no, 2 soluciones, una solución, 2 soluciones, y así podemos ir alternando, ¿de acuerdo? Bueno. Si hacemos un pequeño cambio, y ahora vemos esto de acá, a esto de acá se le llama polinomio, ¿de acuerdo? Ahorita todavía no vamos a meternos
muy a fondo en el tema de polinomio, no pasa nada. Estas ecuaciones, según este resultadote, ¿cuántas soluciones hay aquí? Vale, ¿cuál y cuál? Las pueden dar, no pasa, no es muy difícil que digan quiénes son esas dos soluciones. Recuerden lo siguiente, no todo número complejo es un número real, pero sí todo número real es un número complejo. 1 y menos 1. Ahora, estas de acá, no me digan quiénes, no pasa nada. Ahorita vamos a ver en todo caso quiénes. ¿Cuántas debería de tener esto? 3. ¿Y esta? 2. No. 4. Y así, 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 así. ¿Y qué creen? Que sí se puede saber bien quiénes son esas, estas 2, estas 3, estas 4, de un pequeño método. Lo que hay que hacer aquí es lo siguiente. Esto que estaba mal anotado aquí, ahora ya vemos por qué fue el strike. Esta función de acá, la función raíz enésima de variable real, es una función univaluada. Tú le avientas un valor, te da un valor de regreso. Nada más uno, no hay más. Esta función raíz enésima en los complejos es una función multivaluada. Así como la del logaritmo hace ratito, ¿no? Que da un montonal de valores, aunque aquí ese montonal, pues, o sea, sí es un montonal, pero tampoco tan montonal como infinitos. ¿Cuántas creen que van a ser aquí? A la raíz de reales, la raíz de variables reales. Tú le das un valor, ella te da un valor. A la raíz de variable compleja, tú le das un valor, ¿cuántos valores piensan ustedes que les va a arrojar? N. N soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer aquí es lo siguiente. Para poder aquí que esto quede bien, la caésima de las enésimas raíces de este número, la caésima, esto de aquí es univaluado, no va a cambiar. Esto de acá puede cambiar. Y aquí vamos a tener que multiplicar por un pequeño k. Donde los k's van de dónde a dónde. ¿Cuál es el k más pequeñito? ¿Y cuál es el k más grande? Digamos que, no nos meteremos ahorita en la discusión, pero digamos que el 0 inicio. Consideramos inicio el 1. ¿Vale? Primera raíz, segunda raíz, etcétera. Para que haya las n raíces de aquí, ¿hasta dónde llega? Hasta n. ¿Sí está bien? De alguna manera va a ser así la historia. Esto también lo pueden ver en la forma exponencial sin mayor problema. A ver, bueno, esto de aquí seguiría siendo así. Y con el e a la i teta, ¿qué pasaría con el e a la i teta? E a la i teta entre n y hay un montonal de raíces. Hay un montonal. Hay una primera, hay una segunda, hay una tercera, hasta que hay una enésima. Ahí son enésimas raíces de un número complejo. ¿Ok? Ahora vamos a ver las enésimas raíces de la unidad. Y esto de las enésimas raíces de la unidad no es sino que otra cosa más que decir lo siguiente. ¿Cuánto es la raíz, por ejemplo, quinta de 1? Así de, nada más que este de aquí está en complejos. ¿Cuántas soluciones creen que va a pasar? 5 soluciones. Hay 5 maneras en el campo de los números reales de elevar al número 1. Y se pueden sacar. De hecho, se van a sacar con esto mismo de aquí. Fíjense. Escriban al 1 en esta manera. Escriban al 1 como un tamaño y un ángulo. Díganme, a ver, el 1.
¿Cuánto es el tamaño del complejo 1? 1, vientos. ¿Cuál es el ángulo? ¿Y me creen que pasa esto? Porque dijeron que el ángulo era de 0, pero... ¿Y me creen que 0 y 2pi? ¿Sí se entiende? Va. Ese tipo de cosas se dice que módulo 2pi es lo mismo el 0 y el 2pi. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? De dar una vuelta y, bueno, está bien. 0 es igual a 2pi. Y además de que 0 es igual a 2pi, ¿a quién más es igual? A 4pi y a 6pi y a 8pi. Va cuadrando, ¿no? Con lo de hace rato. Bueno. Entonces, aplicando esto de aquí, ahora sí. Raíz enésima de 1 en los complejos es raíz enésima de 1 en los reales. Esta está facilísima. ¿Cuánto es? 1, sin mayor problema. Pero, ¿qué quedamos que pasa en los complejos cuando extraemos raíz enésima? Hay n raíces, hay un montonal. Vamos a ver cuál es cada una de ellas, ¿no? Con el k desde 1 hasta n, hay n raíces. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el ángulo que damos cuando se sacaba raíz? ¿Entre cuánto? Ok. Si lo dejamos hasta ahí, ahí yo no veo las varias raíces. Todo lo que hay que hacer es lo siguiente. Por K. Por K. ¿Sí estamos? Sí. Me perdí un poquito. ¿A qué te referías con esa K? No entendí qué es. Hay un montonal de raíces. Este K es el índice. Primera raíz enésima, segunda raíz enésima, tercera raíz enésima, cuarta raíz enésima. Y entonces lo que hacemos justo acá es precisamente, bueno, pues vamos a irlas contando. Ahorita que lo pongamos geométricamente tal vez se entienda un poco mejor. Sí. Quizás para que no se me pierdan mis alumnos, ahí arriba en la igualdad de 1, dentro del paréntesis, en vez de que escribas 2pi directamente, fuera 0 más 2kpi, porque así es como les Sí. he dicho que es el argumento, ¿no? Y queda ahí. Ajá. Sí, puede ser también esto. Viéndolo así. Entonces es 0 más 2kpi. 0 más. Bueno, No. Sí. Sí, perfecto. De hecho, fíjense, esta manera de anotarlo está bien. O sea, aquí hay un inicio y aquí hay varias veces, ¿no? Este del kpi es una vez el 2pi, otra vez el 2pi, otra. ¿Sí está bien o no está bien? Y hay un montonal de veces, de hecho. Entonces sí es... Ahí, de ahí sale. ¿Cómo vamos hasta ahí? Es como para representar los pares, ¿no? Los pares, ¿cómo? Pues eso. 2pi es igual a 1. Y eso pasa Sería más que nada la cantidad de vueltas que vas dando. Sí, eso es. Sí, no los pares. Es la cantidad de vueltas que vas dando. Eso de la cantidad de vueltas que vas dando es algo muy importante también. La cantidad de vueltas que te vas enredando en el círculo unitario. ¿Sale? Te puedes enredar una, otra. De hecho, vamos a hacer eso. A ver. Vamos a borrar de este lado. Fíjense, en el círculo unitario, a ver, son raíces enésimas de la unidad. Entonces, ¿cuál es el tamaño del número 1 que damos? 1. ¿Y el ángulo? 0. O 0 más 2pi, o 0 más 4pi, o 0 más, etcétera, ¿de acuerdo? Vale. Pero bueno, finalmente es eso. En el plano complejo, el número 1
Fíjense, vamos a decir lo siguiente, que no tenga ángulo 0, que tenga ángulo de 2pi. Es que puede tener ángulo de 2pi o de 4pi o de 6pi o de menos 2pi o de... ¿Sí o no? Vamos a trabajar tantito ahorita con el de 2pi, ¿de acuerdo? Entonces, el ángulo es, el tamaño es 1, aquí está el 1, el tamaño es 1 y el ángulo es un ángulo de 2pi. Según el teoremita este de las raíces, ¿qué pasa con el tamaño del número 1? ¿Cuál va a ser la raíz enésima de este número en tamaño? 1 también, no pasa nada. 1. Este es el círculo unitario, ¿vale? Este rojito de aquí es el ángulo, nada más. Si quieren lo ponemos así, el ángulo. Ahora, ¿y qué va a pasar con el ángulo que damos? Menos, 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 menos. Dividir, ¿sí o no? ¿Cuántas veces se va a dividir? N. De una vez. Lo ponemos aquí. Este ángulo, ¿quién sería? ¿Cuánto era el ángulo que con el que estábamos viendo, digamos, al número 1? 2pi entre n. 2pi entre n. ¿Sí estamos? Esta es una raíz enésima. ¿Dónde creen que se va a encontrar la segunda raíz enésima? Fíjense, raíz enésima es lo siguiente. Si se multiplica por consigo mismo, consigo mismo, consigo mismo, consigo mismo, n veces da 1. ¿Sí está bien? Y eso es sumar el ángulo una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Si este ángulo de 2pi está dividido entre n y se suma y se suma y se suma n veces, da el ángulo de 2pi. ¿Vale? ¿Y cuántas veces te enredaste en el círculo? Tal vez ahí se vea un poco mejor. ¿Cuántas vueltas le diste al círculo? Una sola. Vamos a tomar el ángulo doble. Ahora acá. Ahora que no sea 2pi entre n. Ahora que sea 2pi entre n por 2. 2pi entre n por 2. Al momento de multiplicarlo consigo mismo n veces, ¿qué ángulo va a dar al final? 4pi, que sigue siendo 2pi, que sigue siendo 0. ¿Sí está bien? Pero ¿cuántas vueltas le dieron al círculo? Ok. ¿Ya lo van viendo más o menos? Primera raíz enésima de la unidad, segunda raíz enésima de la unidad, tercera raíz enésima de la unidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hasta la última de acá. n-1 si quiero. Y falta una, ¿verdad? Esta. Enésima, la raíz enésima de la unidad número n. Son n. Ahí están las n soluciones. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con esta. Bueno, esta de aquí está en reales. Esta de acá que es en complejos. Es más, incluso fíjense, primero esta de aquí. Y nada más coméntenme, por favor, cuánto tiempo nos va quedando. 10 minutos, ok, para ir aterrizando ya. Con esta. Este plano complejo. Está el número 1. Hay que sacarle la raíz cuadrada, el tamaño, sigue siendo 1. Y hay que dividir el ángulo, digamos que lo estamos viendo así completo, entre 2. ¿Quién sería una de las raíces? ¿Qué ángulo tendría una de las raíces? 2pi entre 2, o sea, es decir, iría para acá, ¿sí o no? Es el menos 1. Esta es la primera esta es, fíjense, le vamos a poner así. Primera raíz cuadrada de la unidad. Y este de acá es segunda raíz cuadrada de la unidad.
No hay mayor cosa. Que justo es eso. Este polinomio, pues tiene dos raíces. ¿Cuáles son? El más 1 y el menos 1. Y siempre se puede factorizar de esa manera. Z menos una de las raíces, por Z menos otra de las raíces, por Z menos otra de las raíces, por Z menos, etcétera, todas las raíces, tantas que tenga. El polinomio de grado n, ¿de acuerdo? Como aquí es grado 2, pues esta factorización es muy sencilla, ¿no? Esto de aquí se factoriza como Z menos una de las raíces, por Z menos otra de las raíces, y las raíces son el 1 y el menos 1. ¿Ok? Ahí está. Este se pone interesante. Este es bueno. Vamos al plano complejo otra vez. Fíjense. Está el número 1. Veámoslo como de ángulo 2pi. ¿De cuánto sería el ángulo de la primera de las raíces cúbicas de 1? 2 pi tercios. ¿Sí estamos? 2 pi tercios. Está acá. Y el siguiente, 4 pi tercios. Y el siguiente, 6 pi tercios. ¿Qué es 2 pi? ¿Sí está bien? Todos ellos en el círculo unitario. Me van a tener que creer que esto es un círculo, lo que voy a dibujar porque quedó muy feo. Pero bueno, es un círculo. Con imaginación. Es un círculo. A ver, según esta situación, fíjense, ¿qué podemos hacer aquí? En este circulito unitario. Primera raíz cúbica de la unidad, segunda raíz cúbica de la unidad, tercera raíz cúbica de la unidad, que es el mismo 1. No pasa nada. Vamos a ver qué onda con esta primera. La primera raíz cúbica de la unidad. Pues entonces sería esto el coseno de... ¿Cuánto quedamos que era el ángulo? Y luego i veces el seno de este ángulo. ¿Sí o no? La segunda raíz cúbica de la unidad. Muy bien. ¿Vamos bien? Ok, utilizando los valores del coseno y del seno en los respectivos ángulos no es realmente muy difícil. Esto es menos un medio. Esto también es menos un medio. Esto es raíz cuadrada de 3 entre 2. Y esto es menos raíz cuadrada de 3 entre 2, ¿vale? Se puede utilizar con funciones trigonométricas elementales. No pasa gran cosa eso. Son el seno y el coseno reales. No hay mayor situación. Va a quedar de la siguiente manera. Menos un medio más i veces raíz cúbica de 3 entre 2. Y acá va a quedar menos un medio menos i veces raíz cúbica de 3 entre 2. Ahí está. Y este de aquí es simple y sencillamente ¿quién? 1. 1 de parte real más i veces 0. ¿Ok? Bueno, ahora entonces lo que se puede hacer es lo siguiente. Una de estas expresiones se puede utilizar que si se encuentra una raíz, si se quisiera factorizar esto de acá, y se encuentra una raíz que haga que ella al cubo sea exactamente 1, esto de aquí se puede poner como un factor de esta z menos una de esas raíces. Le voy a poner así, ¿de acuerdo? Menos una de esas raíces. Por alguna otra cosa. Ahora, ¿cuántas raíces tiene este polinomio de grado 3 en complejos? Según un teoremita por ahí que salió. Hay 3. Entonces, esto se debería de poder poner como menos otra de las raíces
y menos la otra de las raíces y ya no hay más, porque solamente hay 3 y hay exactamente 3. Con multiplicidad, pero hay exactamente 3. Y aquí hay una, y aquí hay otra, y el 1 es otra. ¿Sí o no? Entonces, esto quedaría expresado de la siguiente manera. Z menos la raíz esta, la tercera raíz cúbica, ¿vale? Por Z menos la segunda raíz cúbica, por Z menos la primera raíz cúbica. ¿Sí o no? Le voy a poner así, menos la primera raíz cúbica de la unidad, por Z menos la segunda raíz cúbica de la unidad. ¿Cuánto tiempo hay? Ya se les acabó. Ya se tiene que... Vale. ¿Quieren terminarlo? No hace falta mucho. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto de aquí, esto es complejo y esto se puede ver con números reales y se puede pasar por el campo de los complejos para tener una factorización en solamente números reales. Y falta una pequeña propiedad ahí que, pues si quieren luego la comentamos. ¿Vale? Si gustan le dejamos hasta aquí. Se puede ver algo. Puede ver algo ahí que va a ser interesante. ¿Va? A ver, dudas también antes de que se vayan. Fue muy rápido, fue muy lento. La potencia estuviera elevada a la 4, entonces Sí. en el círculo unitario entonces tendrías 4 raíces, 4 puntos. ¿Y quiénes son esas 4 raíces? Dámelas. Sería un real y 3 complejos. Un real y 2 complejos llevas 3 raíces. Un real y 3 complejos. 2 reales y 2 complejos. ¿Cuánto es el ángulo del 1? Quedamos que lo vamos a tratar de alguna manera. Es el ángulo 0, pero ¿cuánto es? 2pi. Si quieres raíces cuartas, ¿qué vas a hacer con ese 2pi? Entre 4. ¿Cuánto te da? Pi medios. En grados, ¿cuánto es pi medios? Primera raíz, ¿sí la ves? Segunda raíz, tercera raíz, cuarta raíz. Y entonces estarían en los ejes. Estarían sobre los ejes. 2 sobre el eje real, que ¿quién y quién es? ¿Quiénes son las reales? 1 y menos 1. ¿Y quiénes son las complejas? I y menos I. ¿Va o no va? Le continuamos con ese. Ese es, pero bien interesante. Lo recapitulamos.